agradecimiento a la asociación por la invitación, por permitirme hablar un rato aquí con ustedes acerca de los posibles hallazgos inusuales de una cápsula endoscópica. Declaro no tener ningún conflicto de intereses para dictarles esta charla. Entonces, cuando vamos a hablar de hallazgos inusuales en una cápsula endoscópica, lo primero que tenemos que pensar es que un hallazgo inusual depende de muchos factores. Un hallazgo inusual primero va a depender de la indicación del estudio. Tenemos que tener muy presente cuál es la clínica que tiene el paciente. Depende entonces de la indicación del estudio, cuáles son los síntomas que tiene el paciente, y este es uno de los mensajes que yo quiero que se lleven a casa, y es que tenemos que interrogar al paciente antes de ponerle la cápsula. ¿Sí? Cada vez es más frecuente que el estudio llegue indicado por especialistas que no son gastroenterólogos, por hematólogos, por internistas, que efectivamente el estudio sí está indicado, pero hay que interrogar al paciente porque ellos no tienen presente, tienen claro para qué les sirve el estudio, tienen claro cuáles son los diagnósticos que quieren descartar, pero no tienen claro cuáles son las contraindicaciones o si este estudio les va a aclarar lo que ellos realmente están buscando de acuerdo a los antecedentes del paciente. A veces está indicado hacer otro tipo de estudios diferentes antes de administrar la cápsula, y pues eso va a hacer que una imagen inusual sea aún más frecuente si no estaba bien indicado el procedimiento o no estaba bien estudiado el paciente antes de administrar la cápsula endoscópica. Tenemos que tener en cuenta de dónde proviene el paciente, lo que decía Juan David, no solamente dónde vive, sino qué sitios ha visitado. Y también tener en cuenta que hay ciertas enfermedades que, dependiendo de la procedencia, pueden ser más frecuentes. Hay que tener en cuenta los antecedentes médicos, hay que tener en cuenta si es un paciente que de pronto está siendo estudiado para un sangrado digestivo y tiene un antecedente de una cardiopatía valvular, si tiene una estenosis aórtica, entonces una angiodisplasia pues va a ser más probable que genere sangrado. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes quirúrgicos. Nosotros podemos poner una cápsula y hacer un diagnóstico de una estenosis, y realmente no es una estenosis, lo que estamos viendo es una anastomosis intestinal de un paciente que fue llevado a una cirugía previamente. Tener en cuenta los antecedentes farmacológicos, preguntarle si está tomando AINES, ya lo dijimos, o si está anticoagulado por alguna razón. Antecedentes familiares, ¿sí? Muchas veces nosotros como gastroenterólogos pues no somos las personas que estamos administrando la cápsula, entonces es importante que entrenemos a nuestro equipo en que haga un adecuado interrogatorio o tener un formato ya muy claro para que el personal que nos está ayudando, paramédico, pues pueda establecer si realmente estos antecedentes están presentes y nosotros analizar esa información, aunque el paciente solamente vaya a hacer nuestro mientras estamos realizando la cápsula, ¿sí? Analizar esta información pues para saber si realmente la cápsula pues nos va a dar la información que nosotros necesitamos. Y pues un hallazgo inusual también va a depender del tipo de cápsula endoscópica que estemos usando. ¿Por qué? Este es como el tipo de cápsulas endoscópicas inicialmente, y para eso fue creado desde el 2001. Las cápsulas endoscópicas fueron diseñadas para el estudio de intestino delgado, pero pues ahí no nos quedamos, y el avance de la tecnología nos ha permitido ya crear dispositivos para explorar otras partes del tracto digestivo, pero en principio era creada para ver el intestino delgado. Estas son las cápsulas que tenemos disponibles para ver solamente intestino delgado. La gran mayoría de ellas, excepto la de CapsoCam, transmiten la información por radiofrecuencia y se necesita un dispositivo externo todo el tiempo con el paciente, que es el que va a recibir las fotos, e incluso pues traen una pantalla que le permite ver a uno en tiempo real dónde está la cápsula minuto a minuto. Esto para algunas personas puede ser una desventaja porque obviamente limita al paciente en su actividad, el paciente no se puede bañar, ¿sí? El paciente no se debe desconectar el cinturón donde está el dispositivo porque pues si no va a haber imágenes que se van a perder, o incluso si él se desconecta durante cierto tiempo, pues ya cuando se lo vuelva a poner ya definitivamente no funciona. Cada una pues tiene sus ventajas y desventajas, algunas toman más imágenes que otras, algunas más o menos tienen el mismo rango de visión, excepto por la de CapsoCam,
que es, digamos que es una ventaja que tiene ángulo de visión de 360 grados porque son 4 cámaras alrededor de la cápsula. Entonces, pues la imagen va a ser diferente. La imagen que dan las primeras 4 cápsulas de izquierda a derecha es una imagen como la que uno ve en una endoscopia, pues una visión frontal, pero la que nos da CapsoCam, como tiene 360 grados, lo que nos da es como una tira, se desdobla la imagen de los 360 grados. Entonces, pues las imágenes van a tender a cambiar y pues también se necesita cierto entrenamiento y haber visto muchas para poder interpretarlo adecuadamente. La ventaja con la CapsoCam sería que el paciente no tiene que tener el dispositivo todo el tiempo, pero asimismo es una desventaja porque el análisis de las imágenes depende de que el paciente recupere la cápsula, ¿sí? De que la lleve al centro donde se le puso, ahí se descarga, la cápsula se descarga las imágenes y ahí es cuando uno puede hacer la lectura. Entonces, pues el paciente, hay muchos pacientes que tienen trastornos de la motilidad y de intestinal y pues pueden demorarse semanas, ¿sí? Entonces, pues en un contexto de un sangrado urgente, pues uno no puede esperar semanas, muchas veces tiene uno que usar laxantes, prokinéticos para ayudarle a que expulse rápidamente la cápsula. De la misma manera, si el paciente tiene una estenosis, si yo veo en tiempo real la imagen, yo sé si efectivamente pues la estenosis no va a permitir que pase la cápsula, ¿sí? Y puede hacer uno el diagnóstico rápido de que pues hay una retención de la cápsula. Con CapsoCam pueden pasar semanas y semanas y mientras el paciente no haga una obstrucción, pues uno no tiene afán de extraer esa cápsula y puede pasar mucho tiempo antes de que la expulse, pero de la misma manera pues uno no va a poder analizar las imágenes porque necesita el dispositivo para poder leerlas. Eso nada más hablando de las cápsulas de intestino delgado. Pero también tenemos otras cápsulas, la tecnología pues se ha ido desarrollando para, como les explicaba, poder explorar otros segmentos. Tenemos las cápsulas esofágicas, las cápsulas de colon, las cápsulas parentéricas que pues nos dan un mapa y nos permiten que son las mismas cápsulas de Crohn para ver intestino delgado y para ver colon. Últimamente lo más novedoso es el control de la cápsula adentro del paciente por medio de magnetos. En principio casi todos los estudios son para estómago, pero pues estamos hablando de recursos que de pronto para nosotros no son tan disponibles porque pues para eso nosotros tenemos la endoscopia y la colonoscopia que en nuestro medio pues termina siendo más rentable que hacerles una cápsula para ver una lesión en el esófago, para hacer un seguimiento de unas varices o ver la presencia de un Barrett. Además que pues hasta el momento todavía no toman biopsias, pero ya se está trabajando en darles un mecanismo para tomar biopsias o para hacer alguna intervención, como liberar sustancias que puedan detener sangrado. En eso estamos, pero pues hay muchos tipos de cápsulas en este momento disponibles y pues la de patencia, que obviamente esa no nos da ninguna imagen, sino es simplemente para evaluar permeabilidad y ver si es factible o es seguro dar la cápsula en determinados pacientes. Esta es una ilustración que nos permite ver cómo han ido aumentando el número de estudios que tenemos de cápsulas desde que se creó. La primera, digamos que la aprobación de las cápsulas fue en el 2001, fue cuando se empezaron a usar y pues se han ido aumentando exponencialmente el número de estudios para evaluar rendimiento y utilidad y así como seguridad. Vemos en azul todos los estudios que se han hecho para intestino delgado y vemos como al principio pues todas las barras eran azules y luego han ido disminuyendo y hemos empezado a darle espacio para hacer estudios con cápsulas de colon, cápsulas de Crohn. El azul clarito es el que nos da los estudios que se han hecho con cápsulas con magnetos. Bueno, esto es una información hasta que llegó pandemia y pues ahí se detuvo todo, pero obviamente ya arrancó. Entonces, para hablar de hallazgos inusuales, pues primero tenemos que hablar de cuáles son los usuales, ¿cierto? Más o menos todos los estudios tienen esto en común. La causa principal, como ya lo había dicho Juan David, y una de las más importantes, pues es el estudio de sangrado, que ya no hablamos de oscuro, sino hablamos de una sospecha de sangrado de intestino delgado, ya sea manifiesto o ya sea oculto, y ese es pues digamos que el mayor porcentaje de causas de los estudios. También tenemos la diarrea crónica, el dolor abdominal, la anemia. Tener en cuenta que en estas causas el rendimiento diagnóstico, si no hay evidencia de que haya algún sangrado gastrointestinal, el rendimiento diagnóstico realmente es muy bajito. Otras causas misceláneas, enfermedad de Crohn, bueno, ya eso
lo tenemos. Con estas indicaciones, estos son los hallazgos más frecuentes. Casi siempre vamos a ver eritemas en parches, puntos rojos, angiectasias, úlceras, ya sea en yeyuno, ya sea en ilion. Esos son como los hallazgos más frecuentes, ¿sí? Menos frecuentemente las estenosis, los pólipos, los divertículos, las masas, incluso parásitos, como ya lo habíamos hablado. Esto es como a nivel general, pero ¿para qué hablar de nivel general cuando tenemos nuestro propio estudio? Este es un estudio muy bonito, lo realizó el doctor Juliao, lo publicó en el 2021 y él incluyó una gran cantidad de estudios, incluyó muchas personas que tienen una gran experiencia en lectura de cápsula en el país, incluyó a la doctora María Teresa Galeano, incluyó estudios de el doctor Sabá con la doctora Jaramillo, del doctor García del Risco, varias unidades con gran número de estudios en Bogotá. Esta es más o menos la distribución de la indicación, 1883 estudios en total. Tenemos en cuanto a las indicaciones, lo mismo que reportaba la literatura a nivel mundial, la principal sospecha de sangrado de intestino delgado. Aquí ya empieza a verse un poquito más amplio la sospecha o estudio para seguimiento o para diagnóstico en enfermedad de Crohn y pues las mismas diarrea crónica, anemia, otras misceláneas. Y estos son los hallazgos más frecuentes que encontramos, los mismos descritos a nivel mundial, erosiones, úlceras, angiectasias, sangrados activos son los hallazgos más frecuentes y de ahí para abajo pues tenemos parásitos, masas, pólipos, enteropatía por Aines, las estenosis, los divertículos. Voy a mencionar levemente algunos de ellos porque pues por tiempo no es posible hablar de todos. Este es un hallazgo inusual, muy inusual, 0.003% de los estudios. Estamos viendo ahí la tráquea después de la administración de la cápsula. Lo curioso de los casos descritos de que esto haya sucedido es que ellos primero no tenían un antecedente de un trastorno de la deglución. Cuando uno lo diagnostica ya sea que ya está diagnosticado o uno en el interrogatorio vio que hay un factor de riesgo para que el paciente pues sí tenga o una clínica de un trastorno de la deglución, pues no está bien que uno se la administre al paciente, ¿sí? Lo ideal sería que nosotros por medio de endoscopia se lo avanzáramos y dejáramos la cápsula directamente en el estómago o en el duodeno y así se evita uno este tipo de cosas. Curioso que en los casos descritos tampoco el paciente tenía síntomas. Importante porque esta cápsula es la cápsula que le permite a uno ver en tiempo real dónde va la cápsula. Entonces uno pues se da cuenta, uno entra y se la saca y se la avanza, ¿cierto? Pero si hubiera sido una CapsoCam, pues de pronto en este paciente hubiera podido pasar tiempo hasta que a él ya le dé tos y la expulse, o cuando uno vea que el paciente no la está expulsando. Realmente eso sí no está descrito, que no la haya expulsado y que dure semanas ahí una cápsula, eso sí realmente pues en lo que yo encontré no está descrito, pero pues sí sería más difícil darse cuenta con una cápsula como la CapsoCam que no le va dando a uno en tiempo real la ubicación de la cápsula. Tenemos estenosis, las causas de estenosis son variables, benignas, malignas, neoplasias, hernias infecciosas por isquemia, enfermedad de Crohn. Esto es un hallazgo no tan frecuente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estudiar a los pacientes, tenemos que interrogarlos y si nosotros sospechamos que tiene una estenosis, pues tenemos que hacerle otros estudios antes para asegurarnos pues, de que no la tenga, porque pues, obviamente esto sí es una contraindicación. Muchas estenosis simplemente las tienen y una las diagnostica, pero la estenosis no es crítica y permite que la cápsula termine pasando, entonces pues no es que todas las estenosis generen una retención de la cápsula, hay unas que sí, otras que no, pero pues esto es lo que queremos que sea un hallazgo inusual y que se mantenga como un hallazgo inusual. ¿Por qué? Porque si escogemos bien al paciente, pues cada vez vamos a ver menos estas imágenes en las cuales la cápsula realmente no logró pasar. Enteritis actínica, la incidencia es variable según el estudio que uno lea, puede ser entre el 0,5% y el 11%, puede presentarse de forma aguda, que se presenta durante la administración de la radioterapia o los días después de la administración de la radioterapia, o de una forma crónica ya cuando se presenta desde los 6 meses de haber recibido el tratamiento e incluso hasta los 15 años. Los síntomas también son variables, pueden tener dolor abdominal, tipo cólico, náusea, vómito, diarrea.
con alguna frecuencia presentan sangrado, importante una causa de sangrado pues oculto, no hay un tratamiento específico para ellos, si es la indicación o el hallazgo fue por sangrado y uno encontró pues un motivo de sangrado, uno los puede llevar a coagulación por argonplasma, pero cuando lo que uno encuentra son estenosis, pues ahí ya tiene que ver si uno es susceptible de que sea dilatado por enteroscopia o muchas veces pues pueden terminar en resección del segmento intestinal que está comprometido. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la cápsula? Vemos desde neoformación, no se ve bien, neoformación de vasos, angiectasias, irregularidad de la mucosa, pues primero se pierden las características normales, luego empiezan a hacer lesiones nodulares, ¿sí? Pueden terminar haciendo úlceras extensas, ¿sí? O que incluso pueden pues comprometer toda la circunferencia y terminar generando estenosis. La enteropatía por Aines, ya han hablado extensamente de esto, la doctora Martina habló muy bien de esto ayer. Las lesiones en endoscopia se pueden presentar hasta en el 71% de los consumidores crónicos, el curso puede ser subagudo, puede ser crónico, digamos que es una causa frecuente cuando uno está estudiando anemia. Los hallazgos pues son inespecíficos, pueden aparecer petequias, digamos aquí se ven las áreas de denudación de la mucosa, erosiones, no se alcanza a ver allí, ulceritas o este es un hallazgo muy típico, aunque no es el más frecuente, no es tan frecuente encontrarlo, pero es muy típico y es como patognomónico las estenosis en diafragma, que son muy típicas de enteropatía por Aines. Tenemos también los tumores benignos como adenomas, lipomas, hemangiomas. Realmente en la cápsula es muy difícil determinar a cuál corresponde. Por ejemplo, en este caso, a la derecha, arriba a la derecha, tenemos un lipoma, de pronto ese sí se parece un poquito más a los que nosotros vemos en endoscopia o en colonoscopia, ¿sí? Superficie regular, la pigmentación tiende a ser amarilla, pero la imagen que está aquí al lado a la izquierda también es un lipoma y pues uno ahí no es tan evidente para uno. La mucosa que lo está recubriendo pues es una mucosa que no se ve tan normal, las vellosidades no se ven normales, está ulcerado, pero este lipoma se resecó, el segmento intestinal se resecó y terminó siendo un lipoma. Entonces es muy difícil realmente en cápsula endoscópica poder determinar la naturaleza de las lesiones por obvias razones. Malignos tenemos primarios y tenemos metastásicos, primarios adenocarcinoma, linfoma, sarcoma, tumores neuroendocrinos, metástasis sobre todo los melanomas es lo más importante, que igual sigue siendo muy raro. A nivel de los tumores malignos también es muy difícil identificar cuando uno tiene la sospecha de una neoplasia, si pudiera ser un linfoma, si pudiera ser un adenocarcinoma, son también muy poco frecuentes. Linfoma tenemos arriba, abajo tenemos lesiones metastásicas. También están pues los tumores benignos, tenemos varios pólipos. En síndromes polipósicos, seguimiento de síndromes polipósicos, pues podemos encontrar este tipo de lesiones. Entonces, si nosotros tenemos una población que tiene síndrome polipósico, pues esta no va a ser un hallazgo inusual. Pero en la población general, cuando no tienen este antecedente, sí es un hallazgo inusual. Uno puede ver pólipos, pero es muy raro ver un pólipo como el que podríamos ver en una colonoscopia, pediculado, con su cabeza. Eso no es un hallazgo frecuente en cápsula endoscópica. Dentro de los tumores también tenemos los hemangiomas, está el síndrome del nevus gomoso azul. Son múltiples lesiones hemangiomatosas, poco frecuentes, 1 de cada 14,000 nacidos vivos tienen este síndrome. Las lesiones se encuentran tanto en tracto digestivo como a nivel cutáneo y tienen una consistencia gomosa o cauchosa cuando al tacto. Las lesiones que uno puede encontrar en cápsula endoscópica pueden ser formaciones nodulares que pueden ser roja, color vino o también pueden ser violáceas, la superficie es rugosa, pueden estar ligeramente deprimidas o tener áreas de ulceración y digamos que el síntoma más frecuente o la clínica más frecuente que genera es la presencia de anemia ferropénica. Tenemos la enfermedad celíaca, sabemos que en Colombia la prevalencia es desconocida. Sabemos que hay estudios que han evaluado la seropositividad en adultos y hay series de casos que reportan 0% de seropositividad, es realmente poco frecuente. Hay por ahí algún estudio en población pediátrica, especialmente en pacientes que tienen diabetes tipo 1 y ahí sí hablan de una seropositividad del 8%, pero realmente terminan desarrollando la enfermedad menos del 3%, es muy rara. Los hallazgos en la cápsula pues, son similares a los descritos en endoscopia, ¿cierto? Tenemos primero una alteración
En cuanto a los pliegues, empiezan a perder los pliegues, luego empezamos a ver la mucosa un poco más irregular, luego se vuelve como nodular y pues presenta la formación, la mucosa como festoneada, que es lo que está descrito en todas las guías, el scalloping, que ya se ve allá a la derecha un poquito más evidente en una cápsula endoscópica. También pues están las complicaciones, allá a la extrema derecha está una ulceración, esa es una yeyunitis ulcerada y pues la resección de eso reportó que ya había presencia de adenocarcinoma en un paciente que ya tenía diagnóstico de enfermedad celíaca. En cuanto a la retención, este es uno de los siguientes mensajes que quiero dejar hoy. Esto tiene que ser raro, ojalá sea raro en una cápsula endoscópica. Esto es una estenosis y pues obviamente la estenosis no permitió que la cápsula pasara. Ahí está la imagen radiológica cuando se estaban haciendo la enteroscopia y terminaron pues tuvieron que hacer una dilatación de la estenosis para poder recuperar la cápsula. La tasa general de frecuencia de retención es muy baja, afortunadamente, 0.73%, pero pues obviamente esto va a ser también variable dependiendo de la población. Si estamos haciendo un estudio de una cápsula en un paciente que ya tiene enfermedad de Crohn, ¿sí? Para seguimiento de la enfermedad de Crohn, pues ya las tasas de retención pues, se acercan al 5%, pero hay otras opciones como tenemos la cápsula de patencia, ya hablamos, ¿sí? Si no tenemos la seguridad de que o tenemos de pronto alguna duda de que haya retención y tiene una imagen de corte transversal que no la reporte. Afortunadamente sigue siendo inusual, el manejo usualmente es conservador y los resultados pues, de ese manejo son favorables, se diagnostica una retención cuando el paciente lleva ya 2 semanas en las cuales no hay evidencia de que haya una expulsión de la cápsula. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una radiografía, muchas veces los pacientes la expulsan y no la ven. Cuando tienen una cápsula que use dispositivo para transmitir las imágenes, no pasa nada, ¿sí? Uno sale de la duda tomándole una radiografía, le dice, sí, señor o señora paciente, usted ya no tiene la cápsula, a la gente le genera estrés no haber visto la expulsión de la cápsula, entonces si no la vieron y uno le toma una radiografía, no está, tranquilo, igual ya tenemos el estudio, ya se diagnosticó. Diferente pasa con la CapsoCam. Si lleva 2 semanas y no lo ha expulsado, igual, placa, hay que mirar si definitivamente la retuvo. Pues obviamente si el paciente hace síntomas obstructivos, pues obviamente eso es independiente del tiempo que lleve la cápsula, pues eso ya se le hace a uno sospecha de retención de la misma y pues habrá que hacer el tratamiento. Si hace síntomas de obstrucción, nada que hacer, toca intentar sacarla ya sea por enteroscopia o por cirugía, dependiendo de los recursos que tenga la institución. Si no hace síntomas, no hay afán de sacar la cápsula puede durar, y está escrito que dure muchísimo tiempo ahí. Si uno ya tiene las imágenes, no hay afán. Si uno no tiene las imágenes, pues sí le gustaría uno recuperar rápidamente la cápsula para saber por qué la retuvo. Tiene uno la opción de darles cursos de esteroides, un curso corto de esteroides usualmente ayuda a que la cápsula avance porque en su con mucha frecuencia el origen es inflamatorio, entonces con 15 días de esteroides ya la cápsula termina siendo expulsada. Sospecharla, lo que dije, si lleva 2 semanas sin expulsarla o si tiene síntomas obstructivos. Este es otro de los hallazgos, que muy bien lo explicaba Juan David, que queremos que sigan siendo muy inusuales, ¿sí? En Colombia pues todavía seguimos viendo mucho eso, realmente en todos los países, eso no es solamente de tercer mundo, pero pues acá es el colmo que uno pida un examen que sea tan caro, sobre todo si es para un estudio de sangrado oculto y encuentre uno que esta es la causa, ¿sí? Uno puede, esa es una de las ideas cuando a uno le llega el paciente para que uno le haga la cápsula, ¿sí? Si no es el médico tratante previamente, ¿sí? Si uno debería intentar desparasitar al paciente primero, esperar un tiempo, hacerle su reposición de hierro, como explicaba Juan David, mirar cómo evolucionan. Hay muchos pacientes que realmente no vuelven a hacer anemia nunca, o sea, no es urgente llegar al diagnóstico si no tiene otros síntomas, ¿sí? Y pues más en este momento en Colombia pues tenemos que manejar los recursos con responsabilidad. Cosas mucho más raras, cuerpos extraños, esta es la presencia de una malla incluida dentro del intestino. Este es un paciente que en su infancia había sido sometido a una corrección de una hernia de Bogdalek y con el paso de los años después se embarazó y bueno, el defecto en el diafragma volvió a presentarse y la malla se incluyó dentro del intestino. Esta es una paciente que obviamente terminó siendo llevada a cirugía. Cosas raras o hasta una hormiga
estaba escrito, pero eso tampoco es nada frecuente. Conclusiones y mensajes que yo quisiera que se llevaran a casa, pues primero que una imagen inusual en endoscopia depende de todos los factores de los que estamos hablando, cosas para ciertos pacientes inusuales, para otras pues pueden ser usuales. Que tristemente muchos de los hallazgos inusuales vienen derivados de haber escogido mal al paciente o no es mal escogidos, pero sí mal estudiado de pronto antes de haberlo realizado, que es importante que nosotros usemos de forma racional los recursos. En este estudio que les mostré hecho en Colombia, el 25% de las cápsulas fueron normales. Ese es un hallazgo que uno quiere que sea inusual en una cápsula, que sea completamente normal. Eso desafortunadamente no se puede llevar a cero, sí, eso está claro, pero el 25% eso es altísimo. De los estudios, de 1.800 estudios fueron normales, entonces sí es algo que tenemos que analizar en este momento, sobre todo cómo está la situación de nuestro sistema de salud, usar de manera racional nuestros recursos. Muchas gracias.